Dicen que el oeste se construyó con determinación, polvo y la palabra de un hombre. Pero ¿qué pasa cuando aparece una mujer con más determinación que la mitad de los hombres juntos? El sol estaba alto y cruel esa tarde de julio en Prescott, Arizona. El viento seco cortaba a través de los cañones y levantaba tierra como si quisiera enterrar algo. Hannah Cooper bajó de la diligencia con un baúl bajo el brazo y sin ningún lugar a dónde ir. No realmente, era alta, demasiado alta. Algunos susurraban que era fuerte de una manera que hacía que la gente mirara fijamente, no que admirara. Y ella lo había escuchado todo, demasiado grande, demasiado extraña, demasiado. La calle le devolvió la mirada, llena de hombres con mangas enrolladas y cuellos quemados por el sol, que se detuvieron lo suficiente para juzgar. Pero Hannah no se inmutó. Había venido aquí persiguiendo una promesa, una oferta de trabajo de la familia Henderson, tareas domésticas. Paga estable, un cuarto para dormir. Era su última carta. La guardó cerca, excepto que la casa no la esperaba. La señora Henderson abrió la puerta con una cara más apretada que las cuerdas de su corsé y dijo, ya contratamos a otra persona, como si fuera un hecho de la naturaleza. Ni siquiera preguntó el nombre de Hannah, solo una mirada, un gesto de desprecio con el labio, y la puerta se cerró con un clic, eso fue todo. Siempre se reduce a eso, ¿no es así? Una mirada, un juicio. Se quedó allí un minuto completo, tal vez más, lo suficiente para que el calor comenzara a presionar contra su cuello. Su baúl permanecía donde lo había dejado, igual que su orgullo. No se acercó a ninguno de los dos. Y ese es el momento en que cada hombre que la miraba esperaba que se derrumbara, pero no lo hizo. Ahora bien, aquí está la cuestión. Un hombre que observaba desde el borde de la calle tomó nota, no de su tamaño, sino de su quietud, de cómo no gritó, no lloró, solo respiró, no dijo mucho. Solo se acercó y dijo, tengo una habitación libre si la quieres, pero esa no es esta parte de la historia. Eso viene después. Por ahora, Hannah estaba sola en medio de un pueblo quemado por el sol que no la quería. Una mujer fuera de lugar, sin opciones, pero no sin lucha. Algunas personas dicen que el oeste hizo a los hombres más fuertes, pero también rompió a los que no se doblaron. Hannah no se dobló. Plantó sus botas y esperó a que el viento cambiara. Porque en el fondo, sabía que no solo estaba buscando refugio. Estaba buscando un lugar que no intentara encogerla. Y a veces ese tipo de lugar aparece en la forma más inesperada, como una cabaña en la cresta. La calle no había cambiado, pero algo se había movido. Hannah todavía estaba parada allí, botas plantadas, el sol tostando la parte posterior de su cuello. Su baúl no se había movido ni un centímetro. Tampoco las escaleras, pero entonces una voz cortó el calor como agua fresca. ¿Buscas un lugar donde quedarte? No era fuerte, no era forzada, solo lo suficiente para romper el silencio. Ella se volteó. El hombre que caminaba hacia ella no estaba tratando de impresionar a nadie. Sus botas estaban polvorientas. Mangas de camisa enrolladas hasta el codo, brazos marcados por el sol y el trabajo, un sombrero bien puesto, pero no lo suficiente para ocultar los ojos firmes debajo. Me llamo Ella Walker, dijo. Tengo un lugar al norte del pueblo. Es un poco de viaje, pero hay un techo y no estoy usando el cuarto libre. Ella no respondió de inmediato. ¿Por qué? ¿Un extraño de la nada ofreciendo refugio a una mujer que no conocía? En un pueblo donde acababa de ser rechazada sin pensarlo dos veces, así que hizo la única pregunta que importaba, ¿por qué? Él se encogió de hombros como si no fuera nada. Porque te vi ser pateada como un perro callejero y ni siquiera parpadeaste. Ese tipo de silencio dice más que las palabras jamás dirán. Eso la calló por un segundo. Eli señaló hacia el poste de enganche donde esperaban 2 caballos. ¿Montas lo suficiente? Recogió su baúl como si no pesara nada y se dirigió hacia la silla de montar. Hannah lo siguió. No porque confiara en él, todavía no. Pero porque a veces no esperas una mejor opción. Cabalgas hacia lo que no se siente mal. El sendero hacia el norte serpenteaba a través de arbustos secos y pinos. El aire se enfriaba a medida que subían a terreno más alto. No hablaron mucho. Solo el sonido de los cascos en la tierra y el ocasional crujido del cuero.
No era incómodo, solo silencioso de una manera que Hannah no había sentido en mucho tiempo. La cabaña de Ellie apareció a la vista alrededor de una curva, una casa de madera achaparrada metida entre los árboles, con un pequeño granero, un cobertizo y lo que parecía una vaca obstinada masticando hierba como si hubiera nacido sin impresionarse. Ellie desmontó, ató las riendas, luego abrió la puerta de la cabaña y la sostuvo sin hablar. Hannah se detuvo. ¿Esperas algo a cambio? Él la miró directamente a los ojos. No, solo no robes la plata. No es que tenga alguna. Ella esbozó la más leve sonrisa y atravesó la puerta. La cabaña olía a humo de leña y pino viejo. Era limpia, simple, una mesa, una estufa, dos sillas que no hacían juego y una colcha doblada con más cuidado del que esperaba. Esa noche comieron un guiso lo suficientemente espeso como para sostener una cuchara en posición vertical. Ellie no la acribillaba con preguntas, no la trataba como a un callejero, solo pasó el pan, limpió los platos y la dejó lavarse si quería. A la mañana siguiente, ella ya estaba partiendo leña cuando él salió del granero. ¿Alguna vez has limpiado establos? Todavía no. Lo harás. Y eso fue todo. Sin promesas, sin sermones, solo trabajo. Durante los días siguientes, se formó algo parecido a un ritmo. Ella aprendió la línea de la cerca, la bomba de agua, cómo limpiar los aparejos hasta que el cuero dejara de crujir. Ellie la dejó moverse a su propio ritmo. No la acosó. No juzgó. Una noche se sentaron en el porche bebiendo café débil que de alguna manera todavía sabía mejor que cualquier cosa que había tenido en semanas. El sol se estaba poniendo bajo, proyectando largas sombras a través de la cresta. ¿Siempre has estado aquí solo?, preguntó ella. Desde la guerra, dijo él. Tenía un hermano. No llegó a casa. Los padres fallecieron antes de eso. Prescott se sentía demasiado lleno, así que construí algo más tranquilo. Ella asintió. No presionó. Solo dejó que las palabras quedaran allí. Se suponía que debía casarme una vez, dijo ella. Él dijo que lo hacía sentir pequeño. Ellie la miró de reojo. Entonces él era pequeño. Ella no dijo nada. Pero su mano no tembló cuando dejó la taza. Había algo en ese porche. Algo en la forma en que los árboles se movían con el viento que hacía que el silencio se sintiera como comodidad en lugar de vacío. No se tocaron, no coquetearon. Pero cuando ella se levantó para entrar, Ellie también se levantó. Y ninguno de los dos dijo buenas noches como si quisieran decir adiós. Hannah se había acomodado en el ritmo del lugar sin realmente pretenderlo. Cada mañana se despertaba antes de la primera luz, se ponía las botas y salía al aire fresco. Da un tipo que se adhiere a las colinas antes de que entre el calor, incluso en julio. El tipo que te recordaba que la vida aquí no estaba destinada a ser fácil. Alimentaba a las gallinas, acarreaba agua, aprendió a revisar la cerca sin perder pasos. No le pedía mucho a Ellie, y él no la acosaba. Él le mostraba una vez, luego la dejaba descubrirlo desde allí. Era un tipo de respeto silencioso, raro como la lluvia en Arizona. Para el final de la segunda semana, había comenzado a tararear mientras trabajaba, solo bajo, distraído. Ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Ellie nunca dijo una palabra al respecto. Pero se quedaba un poco más en el granero cuando ella lo hacía. Una tarde, encontró una pila de viejos libros de contabilidad en la mesa, escritura apretada y números desviados por un pelo. ¿Llevas libros?, preguntó. Lo intento. Mi hermano era el que tenía cabeza para las cifras. Yo principalmente entrecierro los ojos y espero. Ella sonrió y señaló un conteo. Contaste la misma silla de montar 2 veces. Él miró fijamente, luego gruñó. Así que por eso el chico de Dolin estaba gritando la última vez. Ella no preguntó. Solo tomó un lápiz y comenzó a ordenar columnas. Ellie avivó la estufa y no dijo nada más. Esa noche, después de las tareas, se sentaron afuera con 2 tazas desgastadas de café y observaron cómo la luz cambiaba a través de las colinas. El silencio no era incómodo. Solo estaba allí, como una segunda piel. ¿Alguna vez piensas en dónde estarías si no hubieras venido por aquí?, preguntó él, voz baja.
A veces, dijo ella. Pero no me detengo en ello. No había nada por lo que valiera la pena quedarse. Él asintió lento. Supongo que has tenido gente que te ha decepcionado. La he tenido, dijo. Pero ninguno de ellos está aquí. Allí estaba de nuevo. Ese espacio entre palabras donde la confianza comienza a construirse, incluso si no lo nombras, pero la paz no dura mucho aquí. No cuando la tierra es demasiado ancha y los secretos no permanecen enterrados. Al día siguiente, Hannah cabalgó al pueblo sola. Solo necesitaba algunos suministros. Café, sal, tal vez un rollo de tela si el precio era correcto. La tienda general estaba tranquila pero no vacía. La gente todavía la miraba de reojo, pero esta vez ella no se inmutó. Tenía tierra en sus botas y propósito en su paso, estaba alcanzando una lata de tabaco cuando entró el diputado. Tipo joven, placa brillante, demasiado limpio para el polvo. Hizo una pausa cuando la vio. ¿Te estás quedando en el lugar de Walker? Ella se volteó lentamente. Así es, él se rascó la mandíbula. ¿Sabes sobre él? Sé que no me ha hecho una sola pregunta que no quisiera responder. El diputado dudó. Deberías preguntarle sobre Tucson. Verano del 68. Gran incendio. Acusaciones más grandes. El hombre estaba en carteles, ella no dijo una palabra. Solo recogió su lata y pagó. En el viaje de regreso, el sol golpeaba diferente, más caliente, como si estuviera tratando de hervir algo desde adentro. Cuando llegó a la cabaña, Ellie estaba cortando leña. Sin camisa, espalda rayada de sudor y aserrín, levantó la vista, sonrió tenuemente. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Mayormente. Notó su tono, dejó el hacha lentamente. ¿Qué tienes en mente? Tucson, dijo ella. Una palabra plana. Su rostro no cambió mucho. Solo un destello en los ojos, como un caballo que escucha algo en el arbusto, pero no se asustará a menos que tenga que hacerlo. Eso fue hace mucho tiempo, dijo, caminó, agarró una taza de la entrada, vertió un poco de agua del cubo y se sentó en los escalones. ¿Quieres la verdad? Ella asintió una vez. Estaba trabajando en carga. Solo mi hermano y yo. Transportamos mercancías entre pueblos. Nos detuvimos en Tucson esa semana. Quedamos atrapados en un incendio que nadie esperaba. Alguien afirmó que incendiamos un granero por el seguro. No era cierto, pero finalmente nos absolvieron, pero los carteles duraron más que los cargos. Ella se sentó a su lado, dejó que las palabras se asentaran. ¿Alguna vez huiste? Él negó con la cabeza. No, nos quedamos, lo enfrentamos. Mi hermano no sobrevivió al golpe de calor después. Mantuve la cabaña porque era el último lugar que no me pedía que me explicara 2 veces. El silencio cayó de nuevo. No del tipo suave esta vez, pero este tenía bordes. No soy un héroe, Hannah. Pero no encendí ese incendio, ella lo estudió. Sol en su piel, polvo en su cabello y algo cansado en sus hombros. No del tipo que obtienes de cortar leña. Del tipo que llevas cuando tu nombre ha sido arrastrado por la tierra que no hiciste. Ella se levantó, se sacudió el polvo de las manos. Te creo. Él levantó la vista muy lento. ¿Estás segura? Sí, porque si fueras culpable, no me lo habrías dicho en absoluto, y así, algo cambió de nuevo. No grande, no ruidoso, pero real. Esa noche, colgó su abrigo en la percha como si tuviera la intención de quedarse. El verano se estaba extendiendo. Los días horneando la cresta hasta que podías jurar que el calor pulsaba desde el suelo. Hannah y Ellie se habían acomodado en un ritmo tranquilo que ambos necesitaban. Ella conocía los crujidos del granero. Él la observaba tararear al atardecer. La vida no era emocionante, pero por una vez se sentía estable, hasta que una tarde todo cambió. Hannah estaba revisando los postes de la cerca cerca del arroyo. El calor brillaba en los rieles. Los grillos zumbaban. Escuchó un paso detrás de ella, irregular, deliberado, se giró. 3 hombres, polvorientos y armados, estaban justo fuera de su alcance. Camisas desgastadas por el sol, manos rozando rifles. Uno dio un paso adelante. Tú,
Walker, abrió la boca. No sabía qué decir. Hace 11 días, no habría sabido tener miedo. Pero ahora, su pulso golpeó sus oídos. Soy yo, la voz de Eli vino desde atrás. No tenía prisa, solo calmado, los ojos del hombre líder se movieron hacia Eli, evaluándolo. Escuché que tienes tierras de primera aquí, dijo el hombre. Y no planeas compartir. Eli dio pasos lentos hacia adelante, manos todavía vacías. No compartimos tierra, habló bajo y parejo. El hombre sonrió con suficiencia, pero su dedo se crispó cerca del gatillo. Hannah sintió el sudor bajo su cuello. Mejor sé inteligente al respecto, agregó, eso fue todo. Se giró y se deslizó de vuelta a las sombras, sus compinches siguiéndolo. Ningún disparo disparado, ninguna palabra más. Después de que se fueron, Hannah corrió hacia Eli. ¿Estás bien?, preguntó, voz atrapada apretada. Él asintió, mirando donde habían estado. Volverán. Esa noche, el viento se sintió más frío. No porque el aire cambiara, sino porque la amenaza se volvió real. Él levantó la vista muy lento. ¿Estás segura? Sí, porque si fueras culpable, no me lo habrías dicho en absoluto, y así, algo cambió de nuevo. No grande, no ruidoso, pero real. Esa noche, colgó su abrigo en la percha como si tuviera la intención de quedarse. El verano se estaba extendiendo, los días horneando la cresta hasta que podías jurar que el calor pulsaba desde el suelo. Hannah y Eli se habían acomodado en un ritmo tranquilo que ambos necesitaban. Ella conocía los crujidos del granero. Él la observaba tararear al atardecer. La vida no era emocionante, pero por una vez se sentía estable, hasta que una tarde todo cambió. Hannah estaba revisando los postes de la cerca cerca del arroyo. El calor brillaba en los rieles. Los grillos zumbaban. Escuchó un paso detrás de ella, irregular, deliberado, se giró. 3 hombres, polvorientos y armados, estaban justo fuera de su alcance. Camisas desgastadas por el sol, manos rozando rifles. Uno dio un paso adelante. Tú, Walker, abrió la boca. No sabía qué decir. Hace 11 días, no habría sabido tener miedo. Pero ahora, su pulso golpeó sus oídos. Soy yo, la voz de Eli vino desde atrás. No tenía prisa, solo calmado, los ojos del hombre líder se movieron hacia Eli, evaluándolo. Escuché que tienes tierras de primera aquí, dijo el hombre. Y no planeas compartir. Eli dio pasos lentos hacia adelante, manos todavía vacías. No compartimos tierra, habló bajo y parejo. El hombre sonrió con suficiencia, pero su dedo se crispó cerca del gatillo. Hannah sintió el sudor bajo su cuello. Mejor sé inteligente al respecto, agregó, eso fue todo. Se giró y se deslizó de vuelta a las sombras, sus compinches siguiéndolo. Ningún disparo disparado, ninguna palabra más. Después de que se fueron, Hannah corrió hacia Eli. ¿Estás bien?, preguntó, voz atrapada apretada. Él asintió, mirando donde habían estado. Volverán. Esa noche, el viento se sintió más frío. No porque el aire cambiara, sino porque la amenaza se volvió real. No se sentaron a hablarlo. Se movieron, cerraron el granero, guardaron aparejos extra, revisaron 2 veces las puertas, no encendieron fuego cerca del arroyo. Hannah sintió su corazón martillar de una manera que no tenía nada que ver con trabajo duro. Esto era más grande que las tareas. Esto era sobre supervivencia. Por la mañana, encontró a Eli reparando la puerta. Madera astillada por piedras. Él no la miró cuando salió. ¿Planeas pelear contra estos hombres?, preguntó. Hizo una pausa. Martillo a medio camino del clavo. Planeo no perder esta tierra, dijo. Y estoy muy contento de que estés aquí. Ese fue el momento en que se dio cuenta de que este lugar pertenecía a ambos ahora. Dio un paso adelante y sacó el martillo de su mano. Entonces arreglemos esto juntos. Trabajaron en silencio. Lado a lado, clavo por clavo, reconstruyeron la puerta. Pero no era solo la madera la que se sentía más fuerte. Eran ellos juntos. Más tarde esa tarde, Eli ensilló uno de los caballos. Voy a salir, dijo. Necesito saber con quién estamos tratando. Ella no discutió.
Se ató la chaqueta, se subió a la parte trasera de otro caballo, cabalgaron hacia la siguiente cresta donde el polvo se había asentado en la distancia. No eran hombres a caballo, solo humo enrollándose cerca de la línea de árboles. Difícil decir si era hogar o problema, Eli frenó el caballo. «Quédate aquí», dijo, ella asintió, sosteniendo las riendas con fuerza. Pasaron minutos. Él regresó. Su rostro tenía esa mirada como si hubiera visto más que solo humo. «Tienen un campamento», dijo. 3 hombres, rifles, mulas, ninguna señal de equipo de intercambio. Cabalgaron de regreso a la cabaña sin hablar. Ella sintió cada paso del alcalde debajo de ella, sintió la carga en sus hombros y sintió la suya propia. Esa noche discutieron, silencioso al principio. «No podemos esperar», dijo Hannah. «Necesitamos actuar». Él negó con la cabeza. «Es su tierra a menos que lo probemos», dijo. «Vamos a provocar problemas si hacemos algo tonto», nos amenazaron. «Quemaron mi sueño», dijo ella. «No voy a esperar». Él cerró los ojos, masajeando su frente. «Hay una diferencia entre mantener tu terreno y saltar a una disputa», ella no respondió, pero la luz del fuego bailaba en su rostro. Se sentaron allí hasta que el fuego se consumió. Ninguno se movió para rellenar las tazas. Por la mañana, salieron juntos, pasado la puerta, pasada la vaca, pasado el granero. El aire olía a pino y miedo. Eli hizo una pausa en el borde del campo. «¿Cómo te sientes?» Ella miró al horizonte de árboles. «¿Lista?» Asintieron. Promesa tácita de permanecer o caer juntos. El sol ni siquiera había despejado los árboles cuando el problema regresó. 3 jinetes, los mismos del arroyo. No se escabulleron esta vez. Vinieron audaces, polvo arrastrándose detrás de ellos como si poseyeran toda la maldita tierra. Eli los vio primero. Ya estaba en la cerca, martillo en mano. Hannah estaba adentro hirviendo café cuando escuchó los cascos. Para cuando salió, Eli estaba parado junto al granero, su espalda recta. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó ella, voz baja. Él no quitó los ojos de ellos. Solo dijo, «No quedó mucha opción ayer». El hombre líder reinó primero. Misma sonrisa de suficiencia, mismo dedo nervioso. «No esperaba que fueras tan terco», dijo. Eli no se movió. «No esperaba que fueras tan ruidoso». Detrás de ellos, Hannah tenía su mano en la escopeta colgando justo dentro de la puerta de la cabaña. No la levantó, todavía no, pero su postura decía que podía. «Les dimos una advertencia», dijo el hombre. «Y la escuchamos», dijo Eli. «Simplemente no nos importó». Eso fue todo. El hombre se inclinó hacia adelante en su silla como si estuviera decidiendo cuántos pasos tomaría convertir este campo tranquilo en algo sangriento. Sus compinches se dispersaron lo suficiente como para preocupar a Hannah, pero entonces un sonido cortó el momento. Cascos de caballos, rápidos y viniendo desde la cresta. Otro jinete. Un hombre mayor, abrigo ondeando en la brisa. Sombrero bajo, caballo delgado. Eli parpadeó. «Extrajer», los 3 extraños se volvieron. El hombre se desaceleró lo suficiente antes de detenerse junto a ellos. Su voz era áspera. Curtida. «Buenos días, chicos. Están invadiendo». El de la sonrisa de suficiencia entrecerró los ojos. «Esto no es tu asunto», Trajer sonrió. Pero no llegó a sus ojos. «Mira, ahí es donde te equivocas. Cabalgué esta tierra mucho antes de que alguna vez soñaras con pisarla. Y no me gusta que los hombres amenacen a gente que no ha hecho más que ocuparse de sus propios asuntos». El hombre se burló. «¿Vas a detenernos?». Trajer se inclinó ligeramente hacia adelante. «No, pero traje al sheriff». Fue entonces cuando llegó la segunda ola. 2 jinetes más, uno con una placa brillando al sol, el otro armado y escaneando la escena como si ya supiera cómo terminaría esto. El ánimo cambió rápido. La sonrisa del hombre líder cayó. Pateó su caballo alrededor, murmurando algo bajo su aliento. No discutieron, no desenfundaron. Solo se fueron lo suficientemente rápido como para levantar polvo,
pero lo suficientemente lento como para pretender que no era miedo. El sheriff asintió hacia Ellie y Hannah. Escuché que había tensión. Pensé que lo dejaría hervir un poco antes de aparecer. Supongo que fue suficiente tiempo, Ellie asintió. Tienes buen tiempo, Trajer inclinó su sombrero. No me gustan los matones. Nunca lo hicieron, y así, se fueron. La tranquilidad regresó como si nunca hubiera sido rota. De vuelta en la cabaña, Hannah se sentó en el porche, todavía sosteniendo la escopeta en su regazo. ¿Crees que eso es el final?, preguntó. Ellie sirvió 2 tazas de café, le pasó una. No lo sé, pero es la primera vez que no me sentí solo en la pelea. Ella miró hacia el horizonte, todavía tranquilo, todavía ancho. Estabas listo para permanecer, dijo. Incluso si solo éramos nosotros. Él se sentó a su lado. Ya he perdido suficiente. Esto vale la pena permanecer por ello. Bebieron su café en silencio. Sin vítores, sin celebración, solo el tipo de paz que viene después de mirar al peligro a los ojos y no parpadear. Esa noche, las estrellas estaban afiladas y el aire más fresco. Ellie no dijo mucho antes de acostarse. Tampoco Hannah. Pero antes de retirarse, colocó la escopeta de vuelta en su estante y colgó una sola herradura sobre la puerta. Ellie notó, no dijo una palabra, solo sonrió suavemente, del tipo que dice, esto no ha terminado. Pero todavía estamos aquí, incluso cuando el peligro se desvanece, las cicatrices no siempre sanan fácilmente. Después de esa mañana, la vida en la cresta se asentó en una normalidad tranquila. El granero estaba cerrado por la noche, los caballos encerrados y la escopeta apoyada junto a la puerta, lista pero invisible. Los campos brillaban dorados bajo el sol de finales de verano, y por primera vez, Hannah se sentía segura, solo que algunas batallas no se muestran en la superficie. Una noche, compartieron una cena de calabaza asada y frijoles del jardín que Hannah atendía. Ella tarareaba suavemente, pensando en nada, solo en lo limpio que olía el aire a esta hora del día. Ellie captó su tarareo y hizo una pausa. Algo suave detrás de sus ojos. «¿Te queda bien?», dijo. Así de simple, ella asintió, mirando hacia abajo a su plato, no porque fuera incómodo, sino porque no estaba segura de por qué importaba. Había practicado esta vida, tareas sudorosas, trabajo constante, noches tranquilas. Pero había cosas en ella que no había tratado. Sentimientos que se agitaban como fantasmas en el armario. Más tarde esa noche, Hannah yacía despierta, la colcha pesada en su pecho. Pensó en Prescott, en las burlas, en la puerta que se cerró de golpe, en ser medida y encontrada deficiente antes de que se dijera una palabra. Pensó en Ellie, parado en el amanecer, tranquilo y firme. Pensó en esa escopeta, la promesa de fuerza, todavía resonando en su mente. Se deslizó fuera de la cama, caminó al granero con los pies descalzos. La noche fresca bajo sus dedos. Pasó su mano a lo largo del establo de madera, sintió el grano áspero. Nada asustado aquí. No con un cañón entre tus manos, sino palabras. Las palabras eran más difíciles. Ellie la siguió, observándola desde el umbral. No inició una conversación, solo se apoyó contra el marco de la puerta. Se quedaron así durante minutos. Ninguno habló. Finalmente, él suspiró. No tienes que quedarte porque te preocupa que la gente diga que fue tu culpa. Ella se apretó más el abrigo. No es eso. Él dio un paso adelante. ¿Entonces qué es? Ella tragó con dificultad. Ojos en el suelo. Puedo enfrentar a un hombre apuntando con un arma, pero no puedo olvidar que alguna vez me sentí pequeña. Y algunas noches tengo miedo de dejar de ser fuerte. Él asintió lentamente. No creo que dejes de hacerlo, pero lo entiendo. Ella levantó la vista hacia el tipo de ojos que no juzgan. A veces no me siento valiente. Solo actúo de esa manera. Él extendió la mano, le acarició el cabello. Eso es todo lo que es la valentía, Hannah, actuar incluso cuando sientes que no queda nada. Ella cerró los ojos, dejó que sus manos se asentaran contra su mejilla. El granero olía a heno en las noches de verano. No está sola, susurró él. Ella apoyó su frente contra su pecho, sintió el ascenso y descenso constante. Su latido lento y real. Se quedaron juntos. Sin arma,
sin cerca, sin palabras que necesitaran armadura, solo eso. Llegó la mañana y con ella un nuevo tipo de promesa. El otoño llegó tranquilo ese año. No con fanfarria, no con tormentas, sino con cosas pequeñas. Hojas amarillas flotando más allá de las ventanas. Un frío que se infiltró lentamente durante las mañanas. Una sensación en la forma en que Ellie comenzó a medir más cuidadosamente antes de cortar madera. No dijo mucho, pero Hannah notó que habían sobrevivido a algo más que solo problemas a caballo. Habían cruzado esa línea invisible entre vivir al lado de alguien y construir algo con alguien. Una tarde, Ellie estaba junto a la cerca, mirando hacia el borde lejano del campo. ¿Alguna vez te preguntas? Preguntó. ¿Cómo se siente realmente pertenecer a algún lugar? Hannah no respondió de inmediato. Solo se puso a su lado, manos metidas en su abrigo. Creo que se siente mucho como esto, dijo. Él metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado, documentos de la oficina de tierras, medio llenos con su nombre ya escrito. Quiero tu nombre en este lugar, dijo. No solo porque te lo has ganado, sino porque lo has cambiado. Ella miró hacia abajo a la página, luego hacia él. De acuerdo, dijo, pero yo elijo las sillas del porche. Ambos se rieron, y de alguna manera, en esa brisa que rodaba desde las colinas, se sintió como si hubieran dicho más que 100 promesas. Las siguientes semanas pasaron en un ritmo que se sentía permanente. Hannah secó hierbas para el invierno. Ellie construyó un escritorio para ella, talló sus iniciales en la parte de atrás donde solo ella lo vería alguna vez. Cabalgaron al pueblo juntos para registrar la tierra. Luego se detuvieron en la tienda general por pastel y clavos. En el camino de regreso, el sol bajo y suave, Ellie lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Estaba pensando que tal vez la próxima primavera podríamos tener una pequeña ceremonia. Nada grande. Solo nosotros, algunos vecinos. Tal vez Trajersy no ha vagado de nuevo. Hannah parpadeó. ¿Quieres decir? Quiero decir que no quiero solo construir contigo, dijo.